¿Saben? Hay personas por todo lado que quieren conquistar bendiciones, que quieren alcanzar bendiciones, pero que no quieren conquistar su carácter. Y entonces quieren conquistar bendiciones afuera, pero se resisten a que sea controlado su carácter adentro. Hay personas que quieren tener autoridad en la casa, pero que no son obedientes en la iglesia. Hay personas que quieren tener autoridad en la casa, pero que no son obedientes en la iglesia. Que quieren tener autoridad en la empresa, pero no son obedientes en la casa. Que quieren tener autoridad pero no son obedientes. Y la autoridad es precedida de la obediencia. Hay personas que quieren que Dios les dé más, pero no han aprendido a administrar lo que ya les ha dado. Y el problema es que la iglesia cristiana evangélica en el mundo, en la tierra, ha sido engañada por años. Porque hemos sido formados para anhelar lo nuevo, pero no hemos sido formados para desarrollar el carácter de soltar lo viejo. Y el problema de nuestra vida no es lo que no hemos podido alcanzar, es lo que no hemos querido soltar. Y la única razón por la cual tú no has soltado lo que tienes que soltar, y por esa razón no has alcanzado lo que tienes que alcanzar, no es lo que estás enfrentando, es lo que te está gobernando. ¿Qué te está gobernando? ¿Qué está gobernando ese hombre interior, esa mujer interior? ¿Qué está gobernando tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad? ¿Qué está gobernando tu vida? Muchos le están echando la culpa al gobierno, le echan la culpa al jefe, le echan la culpa al marido, le echan la culpa a la mujer, le echan la culpa al pobre pastor, le echan la culpa al vecino, le echan la culpa al banco, pero no se han dado cuenta de algo. Lo que no te está permitiendo vivir una vida mejor de la que estás viviendo no son las circunstancias ni las personas que te rodean, es lo que en tu interior te gobierna. Por eso hoy te quiero hablar de parte de Dios de algo que tiene que ver con el reino de los cielos, que tiene que ver con el establecimiento del gobierno de Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que Jesús vino a traer. Durante todo este mes les he enseñado que Dios no envió, el Padre no envió al Señor Jesucristo a establecer una religión, lo envió a traer un reino, a traer un ambiente, a traer un modelo de gobierno, el del cielo, para que se viva en la tierra. Y déjame darte esta frase para que entremos en el ambiente de la palabra. Para tu Facebook, ¿las están subiendo? Bueno, voy a entrar a mirarles el Facebook, sin vergüenzas. Para gobernar afuera, primero debes aprender a gobernar adentro. Te la voy a repetir. Para gobernar afuera, primero debes aprender a gobernar. Te lo voy a repetir. Para gobernar afuera, primero tienes que aprender a gobernar. Para conquistar afuera, primero tienes que conquistar. Dice el sabio Salomón que de qué le sirve a un hombre conquistar una ciudad si no se conquista primero en su interior. Mucho de lo que no te ha permitido conquistar la economía que sueñas, la familia que quieres, el ministerio que anhelas, es lo que no estás controlando dentro de ti. No son las circunstancias las que acaban familias, son las emociones mal manejadas. Son los pensamientos mal estructurados. Acaban empresas, organizaciones, iglesias, comunidades. Por eso te voy a hablar de algo llamado el autogobierno. Diga conmigo, autogobierno. Vamos, dígalo conmigo, autogobierno. ¿Y qué es el autogobierno? Es la decisión personal de gobernar primero lo que yo soy adentro antes de querer gobernar lo que Dios me ha entregado afuera. Y te lo voy a dar a la luz de la palabra, cómo el Señor Jesús lo expresa. Esto no es un concepto psicológico. Esto no es un concepto de nueva era. Esto es un concepto totalmente teológico, cristocéntrico, establecido por Cristo. Lucas capítulo 17, versículo 20, léalo conmigo. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús. ¿Quiénes le preguntaron? Los religiosos. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Diga al que está a su lado: el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está entre ustedes. La palabra entre, que el Señor Jesús utiliza en este texto bíblico, viene de un concepto griego llamado entos. El reino de los cielos está entos nosotros.
Y entos es la palabra griega con la que se traduce dentro de, con la que se traduce en el interior. Esta misma palabra es la que el Señor Jesús utiliza en Mateo 23, versículo 26, cuando dice: limpien primero lo de adentro del vaso. Dice el original griego: limpien primero lo del entos del vaso. Diga conmigo: entos, adentro. Primero hay que limpiar lo que está adentro del vaso. Y Jesús le dice: el reino de los cielos está adentro de ustedes. El reino de los cielos tiene que operar primero en un gobierno de tus pensamientos, de tus emociones y de tus conductas para poder gobernar tu voluntad. Y cuando el reino de Dios gobierna tu voluntad, automáticamente tú puedes alinearte con la voluntad del cielo aquí en la tierra. Tú no puedes salir a hacer la voluntad de Dios, di conmigo, afuera, si primero la voluntad de Dios no te gobierna, di conmigo, adentro. Esta palabra entos es la base gramatical de otra palabra muy común: entusiasmo. ¿Han escuchado entusiasmo? La patadita de la buena suerte. El entusiasmo viene de 3 raíces griegas: entos, Zeus, asmus. Entos, dentro; Zeus, Dios, era el dios de los griegos; asmus, poder. Por tanto, para los griegos el entusiasmo, el entos, Zeus, asmus, es el poder de Dios dentro de nosotros. Por eso cuando dice: el Espíritu Santo les dará poder, ese poder se manifiesta con entusiasmo, con una actitud correcta, con un enfoque correcto. El problema es que todo hijo de Dios, todo hombre y mujer cristiano que es gobernado por algo distinto al gobierno de Dios, lo primero que pierde es el entos, Zeus, asmus. Por eso son gobernados por la frustración, la depresión, la ansiedad, la tristeza, el poco ánimo, la mediocridad, el conformismo. Ayúdeme, ¿qué más hay? La amargura, la pereza, la soberbia, el resentimiento, la frustración, la ira. ¿Y qué se pierde? El entusiasmo, el poder de Dios dentro de nosotros. Por eso es tan importante entender este concepto del gobierno de Dios, del autogobierno. Diga conmigo, autogobierno. Por eso Jesús rompe el paradigma. ¿Y qué le decían los religiosos? ¿Cuándo se va a manifestar el gobierno de Dios en la iglesia, en la empresa, en la familia? Y Jesús le dijo: no se va a manifestar ni en la iglesia, ni en la empresa, ni en la familia, si no se manifiesta primero en tu interior. Bueno, excelente. El reino no es externo, el reino es interno. Y la iglesia no lo había entendido, porque queremos personas rotas que generen una dependencia de un líder espiritual, de una estructura religiosa o de una doctrina de hombres para ser fácilmente influenciables y manipulables. Porque si la persona no crece, automáticamente necesita de mí. Pero cuando tú comienzas a crecer a través del establecimiento del reino de los cielos en tu interior, en la medida que tú creces más, necesita menos de tu pastor y más de tu Señor. Y esa es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es que el gobierno de Dios te lleva a depender totalmente del que gobierna tu alma, del que gobierna tu vida. Y aprendes a vivir principios de honra con los que Él ha permitido que se establezcan alrededor para enseñarte cómo Él quiere gobernar tu vida. Y entonces, cuando tú lo entiendes de esta manera, puedes comprender por qué durante años la iglesia ha querido unción sin carácter. Y estamos llenos de hombres y mujeres que quieren más unción, pero no desarrollan su carácter. Y no han entendido que la unción tiene que ver con la manifestación del poder de Dios a través de. Pero la verdadera unción tiene que ver con la manifestación del poder de Dios adentro de. Y nos dejamos llevar por hombres y mujeres que tienen dones y que Dios usa para traer manifestaciones, pero no miramos el carácter. Un día el Señor Jesús se encontró con unos discípulos, ¿con unos qué? Y ellos dijeron: ay, Señor, Señor, Él es nuestro Señor. A Él es al que le servimos. Y Él dijo: no, papito, a mí no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, yo no soy su Señor, a mí no me venga aquí a alardear. Pero ¿cómo si en tu nombre, en el nombre de Jesús, hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos, hemos limpiado leprosos, hemos predicado el evangelio y miles se han convertido? Y Jesús los miró y les dijo: están equivocados, muchachos.
Recuerden que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero yo a ustedes no los conozco, hacedores de maldad. Diga conmigo, tenían la unción, pero no tenían el carácter. Por eso podían ser utilizados por Dios a causa de los dones, pero el gobierno de Dios no estaba en ellos, y eso se evidenciaba en su carácter. Y la iglesia vive detrás de la unción, pero no discierne la falta de carácter. Por eso hay cristianos que no crecen y pueden durar 30 años en una iglesia, y es que nunca fueron por Dios y van por el carisma del líder, por la unción del líder, por la experiencia del líder, por la posición que le daba el líder, pero nunca fueron detrás de Dios. Porque cuando tú verdaderamente buscas a Dios, nunca buscas un líder por el carisma, siempre buscas un líder por el carácter. Porque lo que tú necesitas para establecer el reino de Dios en tu vida es carácter, no carisma. Por eso la mayor manifestación de amor del Padre sobre la vida de sus hijos se llama corrección, porque la corrección es la que establece carácter. Y eso es lo que menos le gusta a los cristianos de hoy en día. Por eso la iglesia crece con hombres y mujeres que buscan más unción cuando deberían buscar más carácter. Diga conmigo, el carácter depende de mí. Y al que está a su lado, la unción depende de él. Por tanto, quiero que entiendas esto. Si Dios te quiere bendecir, usa lo que sea, como sea y cuando sea. Pero si no tienes el carácter, vas a seguir ese como sea, sea lo que sea. Porque no has entendido que lo que Dios busca son hombres y mujeres con carácter. Porque el carácter es la evidencia absoluta del gobierno de tu interior. Bueno, excelente. Ok, déjame decirte esto. No puedes representar un reino que no te gobierna. ¡Ay, qué tremendo! Hello, yo venir de Estados Unidos, yo representar Estados Unidos. Mentiroso, ni inglés sé hablar. Mi pasaporte es de los cafecitos. Eso significa que de ninguna manera, así quiera aparentar en mi lenguaje que vengo de allá, si ese reino no me gobierna, yo no lo puedo representar. Por eso hay tantos cristianos hipócritas, porque hablan de un reino que no representan. Porque no nos formaron para representar un reino, nos formaron para representar a un pastor, a una denominación, a una iglesia, a una doctrina. Y por eso vivimos distraídos con tantas tonterías religiosas. Pero si entendiéramos que venimos a representar un reino al que pertenecemos por gracia y por favor del cielo, no nos distraeríamos con tantas tonterías. No puedes representar a un reino que no te gobierna. Por eso antes de ser enviado, necesitas ser empoderado. Y el poder viene del gobierno de Dios dentro de ti. Diga conmigo, autogobierno. Eso se llama coherencia. Eso es lo que te da autoridad. Hijos, el autogobierno no es otra cosa que la evidencia de que Dios te gobierna. ¿Y cómo se evidencia el autogobierno? Diga conmigo, dominio propio. Diga conmigo, amor, gozo, paz, amabilidad. Ninguno de los elementos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, amabilidad, humildad, mansedumbre, dominio propio, fe, paciencia, ninguno de esos 9 elementos depende de las circunstancias, dependen del que te gobierna. Por eso el autogobierno es la evidencia de que es Dios el que gobierna tu vida. Conoce cristianos impregnados de ansiedad, frustración, rabia, resentimiento, amargura, orgullo, soberbia, arrogancia. La pregunta es, ¿se autogobiernan? No, sus emociones los gobiernan. Las circunstancias los gobiernan. Sus recuerdos los gobiernan. Sus daños emocionales los gobiernan. Por tanto, por ningún lado se ve el gobierno de Dios en ellos. Por tanto, pueden ir a una iglesia, pero no representan un gobierno. Pueden conocer versículos bíblicos. Yo puedo recitarte toda la constitución de los Estados Unidos, pero eso no me hace digno de representar el gobierno de los Estados Unidos. Porque mi ciudadanía
no es estadounidense. La pinta sí, la ciudadanía no. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Por eso el conocimiento no representa gobierno, la experiencia no representa gobierno, el cargo en la iglesia no representa gobierno, los años en el ministerio no representan gobierno. La manifestación de tu carácter en medio de la adversidad, en medio de la crisis, cuando vas en el tráfico y el carro te cierra, cuando en el Transmilenio la señora con tacones te pisa, cuando tu pareja reacciona de una manera que no te gusta, cuando el compañero del colegio te hace bullying, cuando la compañera de la universidad habla mal de ti, cuando en el trabajo te hacen zancadilla, ahí se representa quien gobierna tu interior. Ve al que está a su lado, eso es contigo, menos mal conmigo no. Y quiero que tengas presente esto, hijo, hija. Dios nunca te dará, escúchame, Dios nunca te dará proyección externa sin gobierno interno. Dios nunca te va a dar proyección externa sin gobierno interno. Por eso lo primero que Dios necesita es trabajar con lo que hay adentro para poder proyectar lo que te quiere entregar afuera. 3 años y medio formó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo y a Judas para manifestar proyección externa. Con 11 medio pudo establecer gobierno interno. Y con esos 11 vino un Pentecostés, vino la llenura del Espíritu y vino la activación, establecimiento y expansión de la iglesia. Pero no podía venir el Espíritu Santo a darles poder si primero ellos no desarrollaban gobierno. Pero nos vendieron la idea que llenamos la iglesia anhelando expansión externa, proyección externa, solo porque lo declaramos, solo porque lo deseamos, solo porque lo creemos. Mentira del diablo. Diga conmigo, creer es obedecer. Entonces no me digas que le estás creyendo a Dios por la proyección afuera, si no les estás obedeciendo lo que tienes que hacer adentro. Diga al que está a su lado, bueno, excelente. Déjame dártelo desde el fundamento de la palabra. Yo no vine a recrearte. ¿Alguien vino a recrearse hoy? No. Aquí vinimos a ser transformados, empoderados, proyectados, bendecidos, restaurados. Oh, qué tremendo. Aquí vinimos a otra cosa. Escúchame. Génesis 1:27, te lo voy a mostrar desde la creación. Cuando Dios me reveló esto, me rompió la cabeza. Me la rompió. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Verso 28. ¿Y los qué? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear. Diga conmigo, hay 3 palabras clave. Diga conmigo, multiplicar, llenar y sojuzgar. Multiplicar, llenar y sojuzgar son 3 palabras de gobierno. Y él le dijo: los voy a bendecir para que ustedes vayan a gobernar la creación. Pero primero tienen que dar fruto. Adán, hasta que tú no des fruto, no tienes cómo multiplicar, señorear y gobernar. Y el problema es que hoy los cristianos quieren multiplicación, señorío, gobierno, pero no quieren fruto. Dios le dijo a Adán: te voy a proyectar para que gobiernes toda la tierra, la multipliques, la llenes, la sojuzgues, la señorees, pero antes de gobernar la tierra, tienes que aprender a gobernarte a ti mismo. ¿Qué significa? Tienes que aprender a definir el fruto que va a salir de ti. Diga conmigo, fruto. Muchos están viniendo a la iglesia a pedir proyección, pero es que Dios realmente los trajo a la iglesia para formarles carácter. Y en la medida en que Dios puede formar tu carácter adentro, Él comienza a abrirte puertas de proyección afuera. Bueno, excelente. Y ahí es donde entra esa palabra, diga conmigo, frutos. A mí me impacta cuando el Señor dice: guárdense de los falsos profetas, Mateo 7:15, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ay. Guárdense de los falsos profetas. ¿Son profetas o no son profetas? Sí, pero son falsos. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Se ven ovejas o no se ven ovejas? Pero son falsos. ¿Por qué? Diga conmigo, por dentro son.
Hay muchos cristianos que se ven desde afuera, pero son falsos porque por dentro son lo que su carácter no ha definido. Los falsos profetas profetizan, los falsos cristianos predican, pero por dentro su carácter revela lo que verdaderamente son. Conozco líderes espirituales de gran trayectoria, gran conocimiento, gran experiencia, gran bagaje y son orgullosos. Mi pregunta es si la palabra dice que Dios mira de lejos al orgulloso, que Dios resiste al orgulloso, que Dios le hace el quite al orgulloso. ¿Cómo puede haber un hombre que represente el gobierno de Dios y sea orgulloso al mismo tiempo? ¿Cómo puede representar a Dios si eres lo que Dios rechaza? Por eso por fuera pareces oveja, por fuera pareces profeta, por fuera pareces pastor, por fuera pareces líder, pero por dentro el gobierno de Dios revela lo que realmente eres. Y sigue diciendo Jesús: por su palabra los conoceréis. ¿Sí? Por sus diezmos los conoceréis. Por sus invitados los domingos los conoceréis. Por su predicación los conoceréis. ¿Sí? No. Entonces, ¿por qué los conoceréis? Por sus. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, diga conmigo, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Cuando tú tienes el gobierno correcto adentro, no puedes proyectar un carácter incorrecto afuera. No puedes. O sea, no me puedo equivocar. No te puedes equivocar, pero como haces algo que no puedes hacer, inmediatamente lo reconoces, lo aceptas, te arrepientes y te apartas. Los cristianos nos podemos poner bravos, claro, a mí me gobierna Dios, pero me saca la carnalidad cuando voy en una fila del carro y alguien entra y me cierra. Me molesta. Y entonces, ¿qué es lo primero que uno quiere? Echar. Uy, no. Hoy es la primera vez que él subió al altar y vamos a. Claro, ¿sabes por qué? Porque la carne sigue teniendo los mismos deseos. Ahorita te voy a explicar un poco acerca de eso. Pero ahí es donde tú tienes, por encima de lo que sientes, tomar decisiones basado en tu carácter y no en tus emociones. Porque el hecho de que Dios te gobierne no significa que ya no sientas, sino que tú llevas sujeto lo que sientes a la obediencia a aquel que te gobierna. Y termina diciendo Jesús: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Frutos nos enseñaron en la iglesia que nos manipulaba, en la iglesia que nos sacaba, en la iglesia que nos utilizaba para que la iglesia creciera, pero nosotros siguiéramos iguales, que era todo lo que traíamos para que la iglesia creciera. Entonces, mi hijo tiene que dar fruto, invite gente. Mi hijo tiene que dar fruto, traiga plata. Y resulta que nunca el Señor Jesús refirió el fruto con eso. El Señor Jesús dice que el fruto, diga conmigo, afuera, refleja lo que es el árbol, diga conmigo, adentro. Por tanto, el fruto es la manifestación productiva del carácter del árbol. Si la esencia del carácter del árbol es de manzanas, ¿cuál es la manifestación productiva? Si la esencia del carácter del árbol es peras, ¿cuál es la manifestación productiva? Si la esencia del carácter del árbol es amor, ¿cuál es la manifestación productiva? Si la esencia del carácter del árbol es humildad, ¿cuál es la manifestación productiva? Humildad. Por tanto, si hoy estás viviendo una vida con manifestaciones productivas distintas a las que Dios ha determinado que debes vivir en su palabra, es porque tienes un problema con lo que gobierna tu interior. Amén, pastor, qué palabra. Déjame darte esta frase. Tu problema no es falta de bendición externa. Tu problema es falta de gobierno interno. Señor, ¿cuándo vas a bendecirme? ¿Cuándo vas a obedecerme? Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi mujer? ¿Cuándo me vas a servir a mí?
Porque ¿qué? ¿Tú sabías que bíblicamente Dios no puede cambiar a nadie? ¿Cómo es eso, pastor? No. Déjame decirte algo. Dios te da la palabra, Dios te da la instrucción, Dios puede hacer milagros en tu vida, pero tú eres la única persona en esta tierra con el poder de cambiar tu vida. Dios no puede cambiar a alguien que no quiere cambiar. ¿Te lo repito? Dios no puede cambiar a alguien que no quiere cambiar, pero déjame decirte esto, alguien que no quiere cambiar, quizás a ti sí te puede afectar. Si Dios hubiese podido cambiar, si la sola presencia, experiencia, unción, conocimiento, milagros de Jesús pudieran cambiar, Judas no hubiese terminado en el infierno. Pero Judas recibió por 3 años y medio lo que la prostituta Rahab recibió una semana. Y en una semana lo que Rahab recibió de un mensajero de Dios cambió su vida y ella está en el cielo. Y lo que en 3 años y medio Judas recibió directamente de la persona de Jesucristo no cambió a Judas, y hoy un apóstol está en el infierno. Hay prostitutas en el cielo y hay evangelistas, pastores, profetas, maestros, apóstoles en el infierno. ¿Qué lo define? Diga conmigo, el carácter. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listos? Entonces vamos a entrar en la palabra. Esta era la introducción para la predicación de hoy. ¿Quedamos bien hasta ahí? Ok, entonces les voy a enseñar 3 dimensiones de activación y evidencia de autogobierno. ¿Quieren conocerlas? 3 dimensiones de activación y evidencia de autogobierno. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 10. ¿Vamos bien, Send Alive? Autogobierno, 3 dimensiones. Si tú logras establecer estas 3 dimensiones, esto es un ejercicio, diga conmigo, ejercicio. O sea, si tú no haces, mira, te voy a decir esto. El carácter es para el espíritu, te lo voy a repetir, el carácter es para el espíritu lo que el ejercicio es para el cuerpo. Y el ejercicio es para el cuerpo lo que las crisis son para el alma. Por tanto, el cuerpo no va a mejorar si no haces ejercicio. Te lo voy a repetir, tu cuerpo no va a mejorar si no haces ejercicio. Tu alma no va a mejorar si no aprendes de las crisis. Y tu espíritu no se va a proyectar si no desarrollas tu carácter. Bueno, excelente. Primer dimensión del autogobierno, diga conmigo, gobierno de mis pensamientos. Tus pensamientos son el eje de tu vida. Por eso dice Salomón, tal cual son los pensamientos en el corazón del hombre, tal cual es él. Tú eres el resultado de lo que piensas. El problema de tu vida son tus pensamientos, no tus circunstancias. Por eso una circunstancia así de grande, tus pensamientos la convierten en un problema gigante. Esta mañana le enseñaba a los servidores en nuestro devocional dominical que Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlo a la promesa Canaán, y para Dios no fue problema la victoria sobre Faraón. Dios hizo así, mandó plagas y acabó con Faraón. Para Dios no fue problema la victoria sobre todos los egipcios. Dios hizo así, los egipcios salieron con sus riquezas en favor de los hijos de Dios. Pero hay una sola cosa sobre la cual Dios, ojo, Dios no pudo obtener la victoria, y fue sobre los pensamientos del pueblo en el desierto. Dios puede derrotar tus faraones, Dios puede derrotar tus enemigos, pero Dios no puede derrotar tus pensamientos. Diga al que está a su lado, eso te toca a ti. ¿Y cómo? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, derribando argumentos y toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Diga conmigo, pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso significa que tú puedes recibir la palabra, tú te puedes emocionar, tú puedes tener buenas intenciones, tú puedes hacer buenas promesas, pero si no te obligas a gobernar tus pensamientos, vas a seguir siendo gobernado por tus circunstancias. Mira, lo que acaba con la vida de una persona no es un dictamen médico. Yo conozco personas
que hace 17 años les dictaminaron cáncer y hoy son felices, prósperas, bendecidas, siguen creciendo, les sirven a Dios, se siguen proyectando. Pero conozco personas que la mujer los dejó y entraron en una depresión y en 10 años no se han podido levantar. El marido les falló y llevan 10 años en amargura y en resentimiento y no se han podido levantar. Y muchos dirían, no, pero es que un cáncer, ¿por qué? Los pensamientos. Los pensamientos. Los pensamientos. Tus pensamientos tienen el poder de proyectar tu vida o de acabar con tu vida. Por eso tú tienes que ejercer gobierno sobre tus pensamientos, obligándolos a alinearse con lo que Dios dice de ti, no con lo que la gente dijo de ti, no con lo que las circunstancias dicen de ti, o no con lo que tú te repites todos los días de ti. Bueno, excelente. El autogobierno comienza con el gobierno de los... Es más, te voy a decir algo. No lo iba a compartir porque me parece muy fuerte, pero yo creo que ya estamos en la dimensión de lo... Juan capítulo 3, verso 16, no habla de fe, habla de pensamientos. Lo que te puede llevar al cielo son tus pensamientos, y lo que te puede llevar al infierno son tus pensamientos. ¿Cómo es eso, pastor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, para que todo aquel que en Él, para que todo aquel que en Él no se pierda. O sea que si tú no crees, te pierdes. Tus pensamientos tienen más poder que el diablo para llevarte al infierno. El diablo no tiene poder para llevarte al infierno, tus pensamientos sí. El Espíritu Santo no tiene el poder, escúchame muy bien, aunque es omnipotente, te lo quiero expresar, entiéndemelo dentro del contexto. No tiene el poder para llevarte al cielo. El Espíritu Santo solo te convence, te guía, te direcciona, pero tú eliges qué vas a pensar. Por eso no importa cuánto inviertas en una persona, en consejerías, en direccionamiento, en oración, en intercesión, si la persona no quiere cambiar sus pensamientos, tú no puedes controlar su destino. Autogobierno de tus pensamientos. El que piensa mal, vive mal. No hay una sola persona en esta tierra que piense mal y viva bien. Eso no va lo uno con lo otro. El que piensa mal, mire, va usted, aquí no hay donde, o si no le diría, pero vaya, coja afuera una de esas viejas amargadas que hay afuera. Va, busque una, que van a la iglesia, no a esta, a otras iglesias. Va, porque hay viejas amargadas cristianas. Y son una amargura, pero cuando entran a orar, y salen de orar, y otra vez la nariz acá, la boca acá, un ojo por acá, una cosa tremenda. Parece que le hubiera caído una unción de penicilina, de alguna vaina rara. Y entonces ellas salen de allá. Y usted pregúntele, ¿cómo es su vida? Y le garantizo que esa persona piensa mal de ella misma. Una persona deprimida siempre está pensando mal de las circunstancias. Una persona amargada siempre está pensando mal de su vida. Una víctima siempre está pensando mal de los demás. Porque pensar mal automáticamente te lleva a vivir mal. Un matrimonio dañado, siempre el esposo piensa mal de la esposa piensa mal del esposo. Unos hijos jóvenes que están aquí, unos hijos que se pierden en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en las malas amistades, en toda la porquería que el mundo quiere hacer para alejarlos del propósito de Dios, siempre esos jóvenes piensan mal de sus padres. Porque cuando tú piensas mal de lo que Dios colocó para protegerte, quedas expuesto. Por eso lo primero que el diablo hace para sacarte del propósito es llevarte a pensar mal de la iglesia, de la palabra o del pastor. Porque el que piensa mal, vive mal. Bueno, excelente. Preocupante más bien. Déjame darte esta frase. Si no controlas tus pensamientos, no vas a poder controlar nada en tu vida. Si no controlas tus pensamientos, no vas a poder controlar absolutamente nada en tu vida. Esto significa que lo que hoy estás viviendo no es por causa de las circunstancias, sino de los pensamientos que se derivaron de esas circunstancias. ¿Sabes por qué algunos de ustedes no han tomado decisiones que tienen que tomar? Porque están pensando mal de la decisión. ¿Saben por qué no han soltado lo que ya Dios les dijo que tenían que soltar?
Porque piensan mal de ustedes mismos. Y mientras tú pienses que soltar es malo, te vas a aferrar. Mientras sigas pensando que lo nuevo es malo, vas a seguir adorando lo viejo. Eso fue lo que le pasó al pueblo. El libro de Hebreos capítulo 3 versículo 16, si no estoy mal, en la casa lo busque, Hebreos capítulo 3 versículo 16, dice que el pueblo vio milagros en el desierto, vio caer maná del cielo, vio codornices en sobreabundancia para alimentarlos, vio salir agua de la peña, vio cómo su ropa nunca se envejeció, cómo su calzado nunca se desgastó, vio milagros sobrenaturales, pero murió en el desierto. Porque aunque Dios sacó al pueblo de Egipto, nunca pudo sacar a Egipto de la mente del pueblo. Por eso cada vez que tenía una crisis decían, es que en Egipto, es que mejor deberíamos devolvernos a Egipto. Es que ¿a qué nos sacó Dios a este desierto? Es que si alguno de ustedes se ha quejado, la queja es el fruto de los malos pensamientos. Cuando tú tienes que tomar una decisión, no tienes que hablar, solo tienes que pensar bien y hacerlo. Diga conmigo, menos palabras, más acciones. Pero cuando tú hablas demasiado de una decisión que tienes que tomar, es porque tienes pensamientos encontrados. Y entonces, como que te tratas de convencer a ti misma. No, yo ya la otra semana me meto al gimnasio. Eso es fijo. Deje de hablar y métase al gimnasio de una vez por todas. Y todo el tiempo, ay, como estoy de gordo, ay, mire cómo me queda apretado este pantalón, ay, mire esta blusa cómo me queda, ay, mire esta camisa. Y se vive quejando, pero no hace nada. Hable menos y haga más, pero para hablar menos y hacer más, tiene que pensar bien. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Yo quiero bajar de peso. ¿Quién se rió? Padre Santo, no respeta ni al pastor. Escúchame, yo quiero bajar de peso. Y hace 3 meses me inscribí en el gimnasio, pero no he podido bajar. Entonces ya decidí, esta semana voy a comenzar a ir. Pero algo tiene que pasar. Vieron que me inscribí, no pasó nada. Habla menos y actúa más. Habla menos y actúa más. Pero para lograrlo tienes que pensar bien, porque mientras sigas pensando mal, vas a hablar más y actuar menos. ¿Vamos bien hasta ahí? Segunda dimensión de la activación y evidencia del autogobierno de tu vida. Segundo, gobierno de tus emociones. Proverbios capítulo 16. Gobierno de tus emociones. Primero, gobernar tus pensamientos. Segundo, gobernar tus emociones. Mira lo que dice Salomón. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mejor es el que tarda en airarse o el que no se aira. O sea que el problema no es airarse. El problema son las emociones que están inmersas en la ira. Te lo voy a repetir. Dios no te dice que no te dé ira. No dice que no te dé ira. Él te dice, te puede dar ira, pero el problema es cuando tus emociones te gobiernan y esa ira da fruto. Porque si da fruto la ira, significa que el carácter del gobierno de Dios en ti no pudo dar fruto. Airaos. O sea, Dios te está diciendo que te puedes airar. Jesús te está diciendo, claro que te puedes airar, pero no puedes hacer esa cara que haces cuando te airas. Gáname las mujeres. Claro que te puedes airar, pero no puedes salir con esos sarcasmos cuando te airas. No puedes levantar la voz cuando te airas. No puedes decir esas ofensas cuando te airas. No puedes pisotear a otros porque te dio mal genio. No puedes. Me estoy haciendo entender con eso. Entonces dice, mejor es el que tarda en airarse, porque las emociones son proporcionales al tiempo. ¡Qué tremendo! El gobierno de las emociones determina una dimensión entre tiempo y gobierno. A mayor tiempo, mayor gobierno. Te lo voy a repetir. A mayor tiempo, mayor gobierno. Entonces yo vengo por aquí
Y Miguel me sacó el pie, sáqueme el pie. Y me tropezó. Me dio mal genio. Claro. Pero antes de manifestar el mal genio que me dio, yo me voy a tomar un tiempo. Y en la medida en que yo me tomo el tiempo, digo, ¿qué le digo a este chino desgraciado que me hizo zancadilla? ¿Qué le hago? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? En ese tiempo, la emoción que se activa de manera natural comienza a ser equilibrada de manera sobrenatural. Y al final me voy, hago lo que tengo que hacer y cuando regreso le digo, mijo, perdóname, ¿te lastimé ahorita que me sacaste el pie? No, perdóname, gracias. Se va a sentir así de chiquito. Pero yo goberné mis emociones. ¿Sí me hago entender con eso? El tiempo es proporcional al gobierno de tus emociones. Por eso sí, puedes sentir rabia, puedes sentir frustración, puedes sentir tristeza, pero antes de manifestarla, tómate un tiempo. Porque cuando te tardas en airarte, puedes tener gobierno sobre la ira. Bueno, excelente. Por eso el gobierno de las emociones es tan importante, hijos. Miren, en el libro de Una persona espiritual, ¿quién ha leído Una persona espiritual? Levante la mano, ¿quién lo ha leído? 1, 2, 3, 4, perdón que los cuente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, perfecto, pueden bajarla. Tenemos 87 ejemplares disponibles para los que no levantaron la mano. Es espectacular. Es una tesis completa de inteligencia espiritual que te va a enseñar cómo ejercer un dominio. Y te voy a explicar algo que dice el libro. Dice el libro que la emoción es inevitable. O sea, tú no puedes controlar sentir una emoción. La emoción llega así. Pero la emoción cuando se activa automáticamente conecta con un pensamiento. ¿Con un qué? Y el pensamiento es lo que le da dirección a la emoción. Entonces yo puedo sentir un poquito de ira, pero esa ira, emoción, se conecta automáticamente con un pensamiento. Le caigo mal, me quería lastimar, me quiso ofender, no me respeta, no sabe quién soy yo. Y comienza, todo pensamiento negativo se convierte en un imán de pensamientos negativos. Y entonces ese pensamiento me lleva a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y llega un momento de combustión de pensamientos que produce una explosión de emociones. Por eso el tiempo que te tomas para gobernar tu emoción simplemente es para que no dé fruto, mientras pones en orden tus pensamientos. Y una vez pones en la perspectiva correcta tus pensamientos, al final puedes decir, sí me quería lastimar, sí me quería ofender, sí no me está respetando, pero yo tengo que reaccionar en el carácter que define quién soy yo, no quién es él cuando me hace zancadilla. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Por eso el problema de no gobernar tus emociones se llama impulso. Y el impulso es la reacción inmediata de la emoción. Por eso hay personas impulsivas. ¿Conoce personas impulsivas? Son las que gritan, botan el plato, golpean la puerta, mandan la ofensa por impulso. Es decir, los gobierna la. Eso solo significa que no se han dado el tiempo para ordenar los pensamientos y gobernar la emoción. Necesitamos una iglesia cristiana que gobierne sus emociones, porque mucho de lo que está acabando la imagen de la iglesia de Cristo afuera en el mundo son cristianos que no gobiernan ni sus emociones ni sus pensamientos. Cristianos que hablan mal, cristianos que ofenden, cristianos que dicen vulgaridades, cristianos que albergan malos hábitos, cristianos que critican, que juzgan, que dividen iglesias, que lastiman a otros, que hablan en canales de YouTube para hablar mal de todo el mundo. Son cristianos que piensan mal, porque ninguna persona que piensa bien habla mal. Pero ninguna persona que piensa mal habla bien. Por eso cuando alguien venga a hablarte mal de otra persona, ten la plena certeza que siempre va a ir a otra persona a hablarle mal de ti. Diga conmigo pensamientos, diga conmigo emociones. Y vamos con la tercera, pero déjame darte esta frase para tu Facebook. La madurez, diga conmigo, madurez es la evidencia de una persona que gobierna sus emociones. La inmadurez refleja una persona gobernada por sus emociones. Por eso una persona madura se mueve por convicción, una persona inmadura se mueve por emoción. Una persona madura
piensa antes de actuar. Una persona inmadura se mueve por impulsos. Y yo conozco personas inmaduras que han estudiado 3 carreras, 5 especializaciones, pero son inmaduras. Porque la madurez no tiene que ver con información, con conocimiento, con cargo, con experiencia o con títulos. La madurez tiene que ver con carácter, gobierno de pensamientos y gobierno de emociones. ¿Vamos bien hasta ahí? Y vámonos con el tercero. Y este es el más sencillo. El gobierno de la lengua. Porque tus pensamientos se conectan con tus emociones y se manifiestan en la lengua. Porque de la abundancia del alma, del corazón, el psuqué, el alma, donde están los pensamientos, las emociones y la voluntad, habla la boca. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, vamos a leer todo, el versículo 2 al 12, que todo me gustó. Y sé que les va a gustar. ¿Están listos? ¿Por qué es importante gobernar la lengua, pastor? Ahora, ¿ustedes entienden qué es el gobierno de la lengua? ¿Sí entienden qué es el gobierno de la lengua? Es gobernar lo que sale por tu boca, gobernar tus palabras. La Biblia lo llama la lengua. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, diga conmigo, mi lengua es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, está hablando a la iglesia. Uno lee esto y dice, uy, debe estar hablando en una taberna. Pablo estaba predicando por allá en quién sabe qué lugar de mala muerte, ¿no? Estaba en una iglesia. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Diga conmigo, frutos. ¡Ay, qué tremendo! Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. 3 reflexiones sencillas, 3 frases para tu Facebook. El que no gobierna su lengua es incapaz de gobernar su cuerpo. El que no gobierna su lengua no gobierna su cuerpo. Este es varón perfecto, que si controla su lengua puede refrenar todo el cuerpo. Por eso ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, pero no le ponemos freno a nuestra boca, por eso no le obedecemos a Dios. Y hablamos lo que no tenemos que hablar, pero no hablamos cuando tenemos que hablar. Decimos lo que no tenemos que decir, porque no todo lo que pensamos es necesario decirlo, pero sí tenemos que pensar todo lo que vamos a decir. Pero como nos mueve la emoción, entonces hablamos por impulso, porque no nos tomamos el tiempo para equilibrar la emoción y alinear el pensamiento. Y eso es lo que sale por la boca. Mira, a mí me impacta esto que dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué contamina? Por eso, mira, una persona que no controla la lengua no controla los pies. Y no sabemos dónde puede terminar. Una persona que no controla la lengua no controla las manos. Una persona que no controla la lengua no controla nada de su cuerpo. Por eso no hay persona más desconfiable que la que no controla la lengua. Ay, pero eso sí debería ser hipócrita, pastor. Eso debería ser, yo no soy hipócrita, yo sí voy diciendo las verdades como son. Eso no es ser sincera, eso es ser inmadura.
imprudente, inconversa. Hijos, muchos luchan con malos hábitos. Muchos luchan con debilidades de la carne, todos. Somos humanos. Pero el problema es que lleves tantos años siendo vencida por esa debilidad de tu carne, que lleves tantos años con la misma lucha, es porque hay una cosa que no has podido domar, controlar, gobernar la lengua. Y si no estás gobernando, o sea, pastor, eso es PNL, programación neurolingüística. Si controlo la lengua, controlo lo demás. No, es que si controlas la lengua, estás demostrando que estás controlando las emociones y estás reflejando que estás gobernando sobre tus pensamientos, y eso significa que algo está haciendo tu carácter, que algo está pasando en tu interior. Por eso el gobierno se manifiesta, el gobierno de Dios se manifiesta en tu lengua. Por eso el Señor dice que en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte, porque tu lengua proyecta hacia afuera los pensamientos que te gobiernan adentro. Bueno, excelente. Estamos aprendiendo, hijos. Déjame decirte esto. Tú puedes, para tu Facebook, tú puedes nacer de nuevo, pero tus pensamientos, tus emociones y tu lengua no nacen de nuevo. Por eso muchas personas pueden tener una experiencia espiritual con Dios, nacer de nuevo y decir: mi vida es transformada, Dios me ama, yo voy a ser una nueva criatura a partir de hoy. Pero tus pensamientos no nacieron de nuevo, ya aprendiste, tienes que obligarlos. Tus emociones no van a nacer de nuevo, vas a sentir las mismas emociones que siempre has sentido, tienes que darles tiempo. Y tu lengua no nace de nuevo. Van a tener momentos donde te va a picar la lengua, te van a querer salir avisos. Pero tienes que saber callar. Tienes que aprender a no decir lo que no tienes que decir. Y si no tienes algo bueno que decir, dígale que está a su lado: calladito te ves más bonito. Entonces, pero pastor, es que estoy molesta con mi marido, estoy molesto con mi mujer, estoy molesto con mi jefe, estoy molesto con mi hermano de la iglesia. Ok, tienes derecho, te ofendió, te respetó, no hay ningún problema, habla con él, pero primero, diga conmigo, primero, gobiérnate a ti para que puedas proyectar correctamente lo que vas a hablar con él. Te ofendió tu pareja, está bien. Antes de hablar, gobierna tus emociones, diga conmigo, tomarme tiempo. Y mientras gobiernas tus emociones, gobierna tus pensamientos, diga conmigo, obligarme a pensar bien. Porque si te obligas a pensar bien y te tomas el tiempo para que la emoción se equilibre, vas a hablar lo que tienes que hablar, de la manera en que lo tienes que hablar. Y todo lo que hubiese podido ser una crisis se convierte en una bendición. Lo que era una adversidad se convierte en oportunidad. ¿Por qué? Porque el autogobierno interno proyecta lo mejor del propósito de Dios en tu gobierno externo. ¿Sí soy claro, hijos? Estamos hablando del gobierno de Dios, del reino de Dios. Por eso no te frustres, porque no significa que no seas una persona espiritual. No, es que las personas espirituales también pensamos cosas malas. También sentimos emociones dañadas, somos humanos. Y también de vez en cuando queremos decir una palabra que no debemos decir, somos humanos. Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Significa que tú puedes ser una persona espiritual y puedes caminar en una vida espiritual, pero te tienes que esforzar por no satisfacer los deseos de tus pensamientos, de tus emociones y de tu lengua. Bueno, excelente. Y te dejo con esta. Gobernar tu interior no es una obligación, es una elección. Y es la elección de los que verdaderamente quieren cambiar. El 94% de los cristianos viene a la iglesia porque quiere un cambio, pero sale frustrado porque no quiere cambiar. Yo puedo ser un pastor, un predicador y manipularte y decirte: todo va a cambiar porque viniste hoy, todo va a cambiar porque voy a orar por ti, todo va a cambiar porque el Señor te tocó. Y
gloria a Dios por eso. Pero no. Lo único que yo te puedo decir es: todo va a cambiar si cuando salgas por esa puerta comienzas a aplicar todo lo que hoy Dios te ha hablado. Porque el verdadero cambio que tu vida proyecta afuera es el cambio que Dios produce por medio de su palabra adentro. No esperes a que otro cambie para que tu vida cambie. Gobernar tu interior, diga conmigo, autogobierno, no es una obligación, es una elección. Dios no obligó a Judas. Dios no obligó a Alejandro el calderero. Dios no obligó a Coré, Datán y Abiram en el desierto. Pero tampoco obligó a David. Fue una elección de David entrar bajo el gobierno de Dios. Tampoco obligó a Pablo. Fue una elección de Pablo entrar bajo el gobierno de Dios. Y tampoco te obliga a ti. Mira, 1 Corintios capítulo 6 versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo te es lícito. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras, todo te es lícito. Tú puedes ser lo que quieras ser, dicen los cristianos tipo Barbie. No hay cristianos tipo Barbie ahí. No, yo no puedo ser lo que yo quiera ser, yo solo puedo ser lo que Cristo dice que yo soy. Pero para eso tengo que rendir mi carácter al gobierno de Dios. Mi voluntad a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios gobierne mi voluntad. Eso se llama autogobierno. Pero Dios no me obliga, Dios no me impone, Dios me inspira. Dios no me obliga, Dios no me impone, Dios me inspira. Tú puedes vivir la vida que tú quieras, hija. Tú puedes seguir pensando lo que tú quieras. Tú puedes seguir actuando como tú quieras. Tú puedes seguir hablando como tú quieras. El punto es que, déjame darte la frase, puedes pensar como quieras, actuar como quieras y hablar como quieras, pero lo que elijas va a gobernar tu vida. Esos pensamientos que tú eliges albergar en tu mente son los que tú elegiste para gobernar tu mente. Esas emociones a las que tú les permites dirigir tu vida son las que elegiste que iban a gobernar tu camino. Esas palabras con las que decidiste hablar en tu casa, hablar en tu trabajo, hablar porque simplemente te molestaste o porque estás deprimida o porque estás frustrada. No, ninguna circunstancia es justificación para que tú hables mal, para que tú lastimes a otros, para que tú ofendas a otros. Pero se equivocó. Pero porque ella se equivocó, tú no te tienes que equivocar. El hecho de que él esté actuando de manera incorrecta no te da derecho a ti a ser una persona incorrecta. Porque el problema no es con él, el problema es con él. Y ya es suficiente con que tu pareja le falle a él como para que también tú le falles. Ya es suficiente que tus hijos le fallen a él como para que también tú le falles. Ya es suficiente con que las personas que te rodean en tu trabajo, en tu iglesia, en tu comunidad le fallen a él como para que tú te justifiques detrás de eso para seguir fallándole. Hijos, la iglesia tiene que producir un cambio en la humanidad, pero no lo va a producir si somos luz solamente adentro del templo. No lo va a producir mientras seamos lámparas decorativas de un templo, cuando fuimos llamados a ser luz del mundo. Y nunca seremos luz del mundo si no tenemos un carácter distinto al de las personas del mundo. A ellos los gobiernan sus pensamientos de temor, de ruina, de resentimiento, de frustración, de angustia, de depresión. La pregunta es, si eso es con ellos, ¿dónde está Cristo en los cristianos que son dominados por lo mismo que los domina a ellos? Si lo que gobierna a las personas del mundo son emociones de ruina, de fracaso, de temor, de desilusión, de decepción, de dañar al otro, de lastimar al otro, de hablar mal del otro, si eso domina a los que están en el mundo, la pregunta es, ¿dónde está Cristo en la vida de los cristianos que son dominados por las mismas emociones? Ojo, no que no la sientan, porque todos la sentimos,
pero que son gobernados por esas emociones. Porque conozco muchos cristianos gobernados por la depresión, la frustración, la ruina, el resentimiento, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Muchos cristianos, la pregunta es: ¿dónde está Cristo? Iglesia, este no es un llamado para ser perfectos. Este es un llamado para entender que fuimos traídos por Dios a este lugar para forjar en nosotros el carácter correcto. Allá afuera de esa puerta hay personas en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, que necesitan una luz de esperanza. Pero la luz de esperanza no viene por un versículo bíblico, ni por un tratado bonito. La luz de esperanza viene por una persona en la que ellos puedan ver un carácter diferente, un carácter distinto, que hablen distinto, que decidan distinto, que se comporten distinto, que piensen distinto. Y a eso es a lo que el Señor nos ha llamado. No a ser perfectos, pero sí a ser diferentes. Diferentes de lo que éramos cuando Él nos trajo a la iglesia. Diferentes de lo que éramos el mes pasado. Diferentes de lo que éramos ayer. Por eso dice el apóstol: gócense cuando vengan las pruebas. Gócese en medio de las dificultades. ¿Saben por qué? Porque son las dificultades, las pruebas, las crisis, las personas difíciles las que te permiten ver cómo está tu carácter. Por eso, si cuando venías hacia la iglesia pasó algo y salió eso que hoy Dios te está diciendo que no debería salir, si ayer pasó algo que te mostró cómo manejaste mal una crisis, un momento difícil, no es para que te sientas mal, es para que te des cuenta que todavía estás en el proceso. Es para que te des cuenta que te trajo Dios a la iglesia, que Él sigue trabajando en ti. Y esta palabra simplemente son los planos de lo que Dios está haciendo en ti, de a dónde Dios te quiere llevar, de la manera en que Dios te quiere proyectar. Y no es para que te sientas mal, todo lo contrario, es para que te sientas bien de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, exponiéndote a la palabra correcta, porque delante de ti está la vida correcta que Dios ha preparado para ti.